Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de estar en su casa en esta mañana. Y vamos a abrir nuestras Biblias donde nos quedamos hace 2 domingos, que fue en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a leer en el capítulo 5 los versículos del 3 hasta el 8. Primera Corintios capítulo 5 versículos 3 hasta el 8. Se los leo, ustedes me siguen con su vista y leemos entonces la palabra del Señor en Primera Corintios capítulo 5 versículos 3 al 8. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sea masa nueva, así como son en realidad, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias porque nos permites, Señor, leerla, nos permites meditarla en nuestra mente y trasladarla a nuestro corazón, Señor, para ponerla por obra. Pero ahora, Padre, queremos suplicarte que tu Espíritu Santo sea con nosotros, guiándonos, enseñándonos, que seas tú hablando las palabras, Señor, por medio de tu palabra, Señor, que use, Señor, mi voz, mi boca, Señor, de manera que sea, Señor, este fiel profeta, Señor, de ella, que transmite, Señor, y pasa, Señor, a tu pueblo tu consejo. Gracias en ello te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hemos venido hablando, ¿no?, de esta carta a los Corintios ya por varias semanas. Y la semana antepasada comenzamos a estudiar este capítulo 5 que tiene que ver con el pecado que había en la iglesia de Corinto. Un pecado que no era común, que no era algo a la ligera, como mencionamos en los versículos 1 y 2, que dice: en efecto se oye entre ustedes que hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera en los gentiles. Era un caso de pecado, un caso de inmoralidad que era demasiado, había sido en demasiada exhibición, y por lo tanto esto había despertado no solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia, esta atracción referente a poner los ojos en lo que estaba sucediendo en ello. Es como cuando quizás nosotros, en lugar de concentrarnos en lo que la palabra del Señor establece, empezamos a divagar y a investigar más en quién la está trasladando que en lo que en realidad la palabra del Señor está diciendo. Entonces, la iglesia de Corinto en este momento, cuando Pablo le escribe este capítulo, no estaba haciendo luz en las tinieblas, ni tampoco la sal de la tierra, sino que la iglesia había venido a ser objeto de críticas por parte de aquellos que estaban fuera de la iglesia, pero también los que estaban adentro, por un pecado el cual era en exceso malo, no existe, dice Pablo, ni siquiera entre los gentiles. No era algo que ni siquiera los que estaban sin Cristo practicaban.
Entonces dice Pablo, ¿cómo es posible de que este pecado se haya cometido en la iglesia? Quizás no fue físicamente en la iglesia, pero sí era alguien que pertenecía a la iglesia. Entonces no cabía en la mente del apóstol Pablo esto, ¿no? Como de alguna manera entre nosotros a veces no cabe en nuestra mente, como siendo creyentes, siendo cristianos, cometemos cierto tipo de actividades ilícitas delante del Señor. Bueno, por consiguiente Pablo después pasa diciendo de que el versículo 2, un pecado tan evidente que de afuera se sabía, había llegado a oídos de Pablo, pero dice que ustedes, a la iglesia, por su arrogancia, dice que no lo habían corregido. Que en lugar de haberse entristecido, en lugar de haber llorado, de haberse puesto de rodillas y clamar al Señor por la misericordia de esta persona que había cometido el pecado, sino la iglesia, en lugar de hacer esto, había hecho el del ojo ciego. Como que no pasaba nada, como que todo estaba bien, como que no había sucedido nada. Pero más sin embargo, fuera de la iglesia, todas las personas lo comentaban, e incluso considero de que así como Pablo se toma el derecho de poder emitir un juicio respecto a la conducta de esta persona, la gente de afuera también ya lo había hecho. ¿Y cuál era? ¿Cómo es posible que en la iglesia? ¿Cómo es posible que aquellos que son hermanos? ¿Cómo es posible que aquellos que dicen tener al Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que aquellos que se llamen cristianos estén cometiendo este tipo de cosas? Ahora, nos enfocamos la semana pasada de que esto es muy importante, hermanos, porque tiene que ver con la unidad, tiene que ver con la sanidad, tiene que ver con la pureza de la iglesia. Y en ese sentido, hermanos, la palabra de Dios es bien específica, que cuando nos reunimos, como ya Pablo lo dijo en los capítulos 1 y 2 de 1 Corintios, debemos de hacerlo bajo un mismo sentir. Cada vez que nos reunimos debemos de estar todos a la expectativa, pero con un mismo sentir. Si venimos a alabar al Señor, vamos en un mismo mente a alabar a nuestro Dios. Y esto no es algo que únicamente Pablo refleja en el Nuevo Testamento. Si usted va y busca en Nehemías, en el capítulo 8, el versículo 1, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Cada vez que el pueblo de Dios nos reunimos, hermanos, lo hacemos en un mismo sentir, como un solo cuerpo. Por lo tanto, es imprescindible que cada uno de nosotros vengamos preparados para el encuentro con nuestro Dios. Ahora, no me vaya a malinterpretar y vaya a pensar de que Dios solamente está en este lugar, como era antes en el tabernáculo, que solo habitaba en el lugar santísimo la presencia del Señor. No es de esa forma. El Señor está en todos lados. Pero cuando usted y yo nos reunimos, como vamos a ver más adelante, ahí está el Señor mismo en medio nuestro. Por lo tanto, nos reunimos y cantamos, leemos, adoramos, escuchamos, participamos, hablamos como un mismo cuerpo. Y en ese sentido, es necesario que este cuerpo esté primero unido, ¿sí? Segundo, que esté sano. Un cuerpo que esté siendo santificado en cada momento. Y de ahí la necesidad, hermanos, de que la iglesia corrija este tipo de situaciones que se presentan en ella. ¿Por qué? Porque más abajito dice de que un poquito o un poco de levadura fermenta toda la masa. En español, un pequeño error arruina todo lo que aquí sucede. Una mosca, dijo el predicador, en el perfume se echa a perder ese perfume. ¿O cuánto nos tomamos una sopa, un caldo con una mosca adentro?
Pero hermanos, lastimosamente a veces queremos nosotros ser esa mosca dentro de esta unidad y ofrecerle ese plato al Señor. Pero si usted y yo no nos tomaríamos un caldo con una mosca dentro, quizás ni un asado ni un pollo a la parrilla que llevara un cabello, ¿por qué a veces queremos venir? Y cuando nos congregamos, como dice Pablo, no nos congregamos para lo bueno, sino para estar en división, estar cometiendo pecado quizás. Las conductas no son las que el Señor ha estipulado en nosotros y venimos y queremos que nuestra adoración sea escuchada por el Señor, que nuestras plegarias sean respondidas por el Señor, que la palabra del Señor haga por arte de magia y nos transforme y nos quite estas condiciones, pero no venimos dispuestos a verdaderamente como un solo hombre servir, escuchar y adorar a nuestro Dios. Por lo tanto, Pablo, hablamos la semana pasada, los versículos 1 y 2, Pablo corrige este pecado. Pablo corrige la situación que se daba. ¿Por qué? Porque ya había sido un pecado expuesto. Dijimos que no era algo que se había hecho de una sola vez y ya no se volvió a hacer, sino que era algo que se venía haciendo constantemente. El acusado posiblemente dijimos que llevó al divorcio a esta mujer, que era la mujer de su padre, que esta mujer posiblemente no era cristiana tampoco, porque Pablo solo habla del hombre, del hijo del hombre que cometía este pecado. Y dijimos de que al nosotros estar viendo estas condiciones en los hermanos y no emitir o no levantar una bandera respecto a lo que sucede, no ir y hablar, no ir y aconsejar, no ir y tratar de volver, como dice la Escritura, a nuestro hermano al camino, poco a poco nos vamos a familiarizar con esas condiciones, de manera de que al final se va a leudar toda esta masa, se va a podrir todo el saco de manzana, ¿no? Entonces, por eso es importante, hermanos, que corrijamos este problema. Un problema que dijimos que por arrogancia, en muchos de los casos no lo hacemos, porque no me incumbe, o no tiene que ver nada conmigo, o posiblemente es alguien de muy alto liderazgo, cosa que no deberíamos de pensarlo así, porque delante del Señor todos somos iguales. Aquí no establecemos quién es más grande y quién es mayor, dice la Escritura. Todos somos iguales, no hay hombre ni mujer, no hay gentil ni griego, no hay chiquito ni grande. El Señor nos ve a todos por igual en ese sentido. Por lo tanto, es inexcusable, como Pablo dice en Romanos, ¿no? Esta excusa que a veces ponemos. O de pronto quizás no lo hacemos, decíamos, por es que esta misma soberbia, este mismo orgullo nos lleva y nos dice, no, porque esta persona me está ayudando a ir ascendiendo, ¿verdad? En las posiciones de liderazgo, de servicio, ¿no? Que quizás no lo vemos en nuestra iglesia porque somos una iglesia pequeña. Nos conocemos todos hacemos de todo, ¿no? Pero en iglesias grandes, iglesias donde hay una estructura organizacional bien definida, hermanos, esto sucede ahí. La gente no conduce o no ayuda a aquellos que están en pecado, que son sus líderes, porque esperan que estos les vayan ayudando, porque quizás hay un sueldo de por medio, hay una ganancia de por medio, ¿no? Y por lo tanto se calla ante estas situaciones. Pero Pablo dice, atiendan estas situaciones, no permitan que esto continúe, confróntenlas, decíamos en los versículos 3 y 4, y con esto terminamos la semana pasada. Confronten las situaciones, enfréntenlas, hablen con el hermano, hablen con la hermana, diríjanse a ellos de frente a frente. Y decíamos, así como el Señor nuestro Dios también nos da esta oportunidad de llegar delante de Él frente a frente y poderle expresar al Señor todas nuestras culpas, todos nuestros pecados, y el Señor nos escucha y el Señor nos perdona en ese sentido. De la misma forma, decíamos, hay que llegar donde este hermano, donde esta hermana que está cometiendo este pecado que es ya ahora evidente. Y qué bueno por aquellos hermanos que de alguna o de otra forma también son claros en este sentido. Qué bueno, porque ellos no es que nos ayuden, pero sí facilitan la labor de restauración en sus vidas. Porque hay hermanos que están afrontando un pecado,
pero no permiten que la congregación o que algún líder o algún hermano en la iglesia le ayuden. ¿Por qué? Porque el orgullo interno le estorba para poder decir: yo tengo este problema, hermanos, ayúdenme. Pero qué bueno por aquellos hombres y mujeres que sí confían en Dios en primer lugar y luego confían en sus compañeros de milicia, los cuales somos la iglesia, y van y dicen: hermano, hermana, mire, tengo este problema, estoy cometiendo este vicio, estoy atado ante estas cosas, ayúdenme. Hermanos, en nuestra iglesia históricamente han habido algunas oportunidades donde se ha podido ayudar a estos hermanos que de una u otra manera han confesado su pecado. Y gracias a Dios, porque ha habido restauración en ellos. Y qué bueno, porque esto es para la gloria del Señor. Pero qué difícil es aquellos que ellos consideran llevar esta carga solos, apartados incluso del Señor, porque si se apartan de nosotros, se alejan de nosotros, por consiguiente se apartan del Señor. Y la carga se vuelve mucho más pesada. Y en ese sentido, el día de ahora vamos a estar hablando sobre desecha ese pecado, o en otras palabras, expulsa el pecado que hay en ti. Porque eso es lo que Pablo nos manda hacer. Pablo no nos manda a estar sobándole la cabeza al pecado. Pablo, decíamos la semana antepasada, de que no podemos negociar con este pecado, sino que nosotros, hermanos, debemos de expulsarlo de nosotros. Debemos de confiar, de creer en la verdad de la palabra del Señor, que cuando Él dice que nos ha hecho libres, nos ha hecho verdaderamente libres, y por lo tanto yo no puedo decir: este pecado que me esclaviza, este pecado que me ata, este pecado que no me deja. No, ya no es eso cierto. Es usted el que no quiere dejarlo, porque el pecado ya no nos domina. Entonces, en ese sentido, en la parte final del versículo 2, hablando sobre la corrección, sobre expulsar el pecado. Oiga, expulsar el pecado, no al pecador. Expulsar el pecado. Dice en la parte final del versículo 2, todo el versículo 2: ustedes se han vuelto arrogantes, en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Luego el versículo 5 dice también lo mismo: entreguen a ese tal, a Satanás, para destrucción de su carne. Y aquí nos da el objetivo, ¿no?, de esta disciplina, o de esta, y vamos a hablar de lo que significa esa palabra de entreguen a Satanás, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. La palabra espíritu puede representar el alma, entonces puede decir: a fin de que su alma sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermanos, es importante que corrijamos estas situaciones, porque como dice también aquella frase popular, no árbol que nace torcido, jamás sus ramas endereza. Nosotros, hermanos, debemos de evitar que este tipo de situaciones produzcan o germinen dentro de nuestra congregación. Debemos de expulsar este pecado, de estar velando unos por otros. Ahora, Dios, hermanos, se toma en serio la santidad de la iglesia. No es un juego para el Señor. Cuando el Señor dice: sed santos, porque yo soy santo, porque vuestro Padre es santo, eso, hermanos, es algo serio para el Señor. No es un juego lo que Él está pidiendo, no es una opción la que Él está pidiendo. Él está ordenando a cada uno de nosotros que seamos santos, que procuremos estar en esta santidad. Dios se lo toma muy en serio, y si no recuerda la historia en Hechos capítulo 5 de Ananías y Zafira. Recuerde, ellos dijeron: vamos a vender esta propiedad y la vamos a entregar el efectivo a la iglesia, ¿no? Pero cuando vendieron y vieron la cantidad de dinero, dijeron: ¿sabes qué? No lo entreguemos, mejor entreguemos solo una parte. Y estuvieron de acuerdo esta pareja de esposos, ¿no? Y entregaron, primero el hombre entregó su parte, y luego la mujer después entregó la parte de ella, de manera de que estuvieron en un común acuerdo en cómo iban a hacer todo. Pero cuando llegó primero el hombre delante de Pablo, no, delante de Pedro, perdón, Pedro le dice: ¿por qué mentiste
al Espíritu Santo. Y le dice, ¿no acaso eso era tuyo? Tú te podías quedar con ello y tranquilo. Pero tú dijiste en tu corazón, lo voy a vender, lo voy a dar al Señor. Pero cuando vendiste, sustrajiste de la cantidad. Hermanos, la mentira, la sustracción, eso es santidad. Eso es pecado delante del Señor. Va en contra de la santidad. El Señor se lo tomó en serio ese pecado. Gracias a Dios, hermanos, que ahora el Señor de alguna forma no nos manifiesta todavía mucha más misericordia que aquella primera iglesia con los cuales estaba estableciendo el orden y el fundamento de la iglesia al día de hoy. Porque dice su palabra de que en ese mismo instante este hombre cayó muerto. Y posteriormente cuando vino la mujer, en ese mismo instante también cayó muerta la mujer. ¿Por qué? Porque pecaron contra el Señor. Porque quisieron venir y ofrecer un sacrificio imperfecto, algo que el Señor no había pedido, algo que ellos dijeron voy a traerlo, pero que después mintieron. El problema no fue la cantidad, el problema fue la mentira. Y la mentira está en contra de la santidad del pueblo del Señor. Por lo tanto, el Señor se lo tomó en serio y castigó este pecado. Pablo mismo en 2 Corintios 12, versículo 21, dice de que él espera de que el Señor le humille a él, en el sentido de que él quizás va a tener que llorar, dice, por muchos hermanos que cometieron pecado, hablando de la iglesia de Corinto, y que no se arrepintieron de ello. Y es que, hermano, cuando vemos a uno de nosotros cometiendo un pecado, cometiendo algo que está en contra de la voluntad del Señor, eso debe de dolernos, porque es mi cuerpo. ¿O cuánto nos gozamos cuando nos golpeamos el dedo chiquito o el dedo gordo en el pie de la cama en la noche? Usted no empieza a reírse, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito que me golpeé! Usted llora, se enoja, se lamenta. Quisiera tener ojos de Superman y desaparecer esa pata de la cama, aunque la cama después quede toda torcida. Pero ¿por qué cuando vemos al hermano o a la hermana yendo en una condición la cual no es la que Dios establece, por qué no sucede lo mismo? Porque no estamos en un mismo cuerpo, no estamos interconectados, no estamos en ese mismo sentir. No estamos considerando de que el presentarnos delante del Señor como su iglesia, nos estamos presentando como un solo hombre, como un solo cuerpo. Nos gozamos quizás al ver que el otro va allá, ¿verdad?, camino a la destrucción por la vida que lleva. Porque decimos, no, el orgullo, ay, gracias a Dios que yo no soy. Hermano, ya pecaste. Porque el Señor nos manda a ir y arreglar las cuentas, nos manda a ir y llamarle de regreso a este hombre, a esta mujer. En 1 Timoteo 1:20, Pablo nos da otra demostración, ¿no?, de que la santidad en la iglesia requiere corrección y que no es un juego. Dice 1 Timoteo 1:20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora, ¿a qué se refiere que los entregué a Satanás? Por ahí dicen, ¿no?, de que esto quiere decir de que hacemos una oración y Satanás, este es tuyo. Ay, ve tú qué haces con él. No, se refiere a eso. Hermanos, se refiere que esta persona sea puesta o sea dejada a disposición del reino o del dominio de Satanás. Ahora, ¿dónde es esto? ¿Cómo sucede esto en la iglesia? ¿De qué forma entonces podemos nosotros usar esta expresión, entréguenlo a Satanás? Bueno, primero, no es algo que lo tomamos a la ligera. El versículo 4 dice que lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo menciona 3 veces el Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 4,
cuando estén reunidos. Es algo de interés de toda la iglesia. Mateo nos establece no cuáles son los procedimientos por este tipo de situaciones. Ahora Pablo está hablando ya de la última etapa de este procedimiento. Primero, el Señor Jesús dijo: ve tú y habla con tu hermano. Hazle convencer, hazle venir, hazle regresar, hazle que comprenda el error en el que está. Si este no te escucha, ok, ve y vuelve con otro, 2 por lo menos. Y hagan lo mismo, traten de reconvenirle, traten de hacerle ver el mal en el que se encuentra. Y si no te escucha otra vez, dice, posteriormente, dilo a la iglesia. Pablo está ya en ese momento. Pasó el tiempo en el cual deberían de haber hablado, nadie habló. Pasó el tiempo en el cual deberían de haber ido 2 o 3 a hablar, nadie habló tampoco por el orgullo, nadie habló tampoco por la jactancia, como dice el versículo 6. Ahora esto ya era demasiado evidente. Había ahora que reunirse como congregación, como el cuerpo que somos, dolernos, llorar la actitud y el comportamiento de esta persona, pero encomendarle al Señor y dejarlo a disposición de Satanás, en el reino de Satanás, el dominio de Satanás, el reino de Satanás. ¿Dónde es esto? ¿Cómo esto sucede? Pues Mateo 18:20, se los leí hace un rato, dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Podemos entonces decir que cuando estamos reunidos, ¿quién está aquí? ¿Quién gobierna? ¿Quién es el que establece el orden aquí? Es Dios. Hermanos, la iglesia, entre comillas, no viene siendo un sucursal del cielo, donde el Señor gobierna lo que aquí establece, lo que aquí sucede, lo que aquí pasa. Él está en medio nuestro, Él está dirigiéndonos, o Él debería de estar dirigiéndonos en este sentido, porque esa debe ser la oración de cada uno de nosotros. Por lo tanto, este es el gobierno de Dios. La iglesia es un ejemplo del gobierno de Dios acá en la tierra. Y lo digo entre comillas porque la otra vez les expliqué, ¿no?, que el hecho de que aquí digamos que Dios está en medio y que Dios gobierna aquí no quiere decir que Él no gobierna allá. No, Él también gobierna allá. Pero Él ahorita ha dado un espacio de tiempo a una personita o a un ser, ¿no?, que hace su voluntad allá afuera, con el permiso de Dios. Entonces, cuando habla la palabra del Señor de entregarlo a Satanás, se refiere a sacarlo de la congregación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que tal vez allá afuera, al encontrarse en un lugar donde no va a tener el apoyo de otros en Cristo Jesús que están luchando con sus pecados, donde no va a encontrar actos de amor genuino, de bondad genuina, de compasión verdadera, esto le lleve a convenir en su mente y en su corazón el mal en el que está, y por lo tanto le mueva al arrepentimiento. Recuerda lo que pasó con el hijo pródigo. El padre le entregó todo. El padre sabía que estaba mal lo que el hijo estaba haciendo, pero no había forma de que él entendiera de que lo que estaba haciendo no estaba correcto. Ok, le dijo: toma. Y el hijo se fue de la casa. Allá, en medio de todo, gastó todo su dinero tomando, estando con mujeres, hasta que terminó en el fondo de su pecado, revolcándose, comiendo, oliendo a ese pecado, oliendo al cerdo, a la inmundicia, a la suciedad que esto representa. Y esto no es ligero, hermano. Quizás a veces nos imaginamos las porquerizas que tenemos en nuestros países, o aquí quizás hemos visto alguna, ¿no?, donde están los puercos o los cerdos, ¿verdad? Y cómo ellos viven ahí. Algunos hasta viven muy bien ellos. Hermano, el mezclarse con un cerdo para el judío era lo peor que podía pasar en su vida. Era un animal inmundo. Salomón en los Proverbios había dicho de que el cerdo, o pone la imagen del cerdo como lo peor para el pueblo de Israel. Pero estando en medio de ese muladar, estando en medio de esa suciedad, de esa porqueriza,
El joven rico, ¿qué dice? Volvió en sí. El hijo pródigo, volvió en sí. ¿Y qué dijo? He pecado contra mi padre. He pecado contra Dios. Por lo tanto, me levantaré y correré, iré a mi padre, esperando en su misericordia. Ese es el objetivo de esta porción, hermanos. Ese es el objetivo de dejar ir a este hermano o a esta hermana, a esta persona que no quiere enderezar su vida, que estando allá afuera, primero librándonos nosotros, como dice Pablo, porque esto también nos afectaría, nos estaría manteniendo en una incomodidad constante, pero allá afuera, donde no estamos como usted y yo para ayudarle a esta persona a reconvenir de ese mal, la misma condición a la que llegue le haga reconocer el pecado en el que está. De alguna manera hemos dicho esta frase nosotros, ¿no? Cuando toque fondo, entonces va a reconocer el pecado. Ok, eso es lo que Pablo está diciendo en un buen español. Que estando allá afuera, donde Dios no está presente a través de cada uno de nosotros, esta persona pueda llegar a la convicción que pecó. Y es algo que quizás no va a suceder acá entre nosotros, porque quizás nosotros mismos vamos a servir de estorbo para esa restauración en que el Señor está preparando. Ahora, esta parte, hermanos, no es fácil. Es muy difícil. Y nunca es una razón de gozo para la iglesia. Por muy malo, por muy pecadora o pecador que sea esta persona, nunca es una razón de gozo. Porque es una parte de nuestro cuerpo la cual está siendo dejada, podremos decir, a su propio deseo, bajo la voluntad del Señor. Pero el Salmo 109:6 dice: pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Hermanos, esto refiere, cuando dice la palabra del Señor, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor, para la destrucción de su carne, como dice antes, conlleva esta frase, la destrucción de su carne, conlleva incluso la muerte de esta persona, para que pueda reconocer el pecado en el que está, para que pueda venir y arrepentirse de la condición en la que se encuentra. Enfermedad que puede llegar a consecuencia de este pecado. Oiga, que puede llegar, no que todas las enfermedades son a consecuencia de pecado, como dicen otros por ahí, no. Puede llegar una enfermedad como consecuencia de ese pecado. Pero aún en esta enfermedad, hermanos, está manifestada la misericordia del Señor. Aún allá afuera, de alguna manera, está manifestada la misericordia del Señor para esta persona. Pero dentro de esa misericordia incluso puede llegar la muerte. 1 Corintios 11:30, un verso que vamos a estar analizando más adelante, dice: por lo cual hay muchos enfermos, hay muchos debilitados y muchos duermen. Hermanos, no es fácil, no es sencillo, pero es necesario en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque usted y yo, por sobre todas las cosas, debemos en esta unidad mantenernos, tratar de hacer nuestro esfuerzo por mantenernos caminando en santidad. Y esto es mucho más arriba que cualquier deseo humano que usted y yo podamos tener. Cualquier necesidad de poder contar o no contar con esta persona que sabemos que está pecando, pero es necesario y por lo tanto lo mantenemos, aunque peque y peque y peque y todos lo sepamos, pero que no hay nadie más que haga esto. Aunque sea, hermanos, la voluntad del Señor está por encima de eso. Porque no importa lo que haga esta persona, en esa condición no es algo que sea de agrado al Señor. Y por lo tanto no importa lo que todos nosotros hagamos acá, pensando en esa, tratando de estar en la misma mente y corazón de agradar al Señor, nunca será de agrado, porque estamos consintiendo ese pecado.
Estamos permitiendo que este pecado se haga familiar para usted y para mí. Un tema serio, un tema duro, difícil, pero en otras palabras, hermanos, esto dice que un lugar donde no recibirá los beneficios de encontrarse en compañía de personas redimidas por Cristo, personas que debemos manifestar el amor genuino, que debemos velar unos por otros, un ambiente en el cual no estará presente estas características, sino que al contrario, ese mismo pecado, al vivir y al perseverar y en su necedad, le llevará cada vez más profundo. Y en algún momento, tal vez así, se puede arrepentir del mal. No es bonito, no es agradable, pero es necesario. Es necesario, hermanos. Posiblemente, no este mismo hombre del que Pablo habla acá en los versículos del capítulo 5 de Corintios, sea el mismo hombre del cual Pablo habla en 2 Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 11. ¿Qué sucede allá en 2 Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 11? El hombre se arrepintió. Lo expulsaron, si fuera el mismo hombre, lo expulsaron, andando en esa necedad y vanidad de vida allá afuera. El Señor le mostró misericordia, se arrepintió de su mal y quiso regresar a la congregación ahora. Y Pablo les dice, recíbanlo, aliéntenlo, anímenlo, restáurenlo nuevamente. Porque como dijo allá en el hijo pródigo, este era mi hijo que estaba muerto, pero ha vuelto. Pónganle el anillo, pónganle sus ropas, hagan un banquete. Porque aunque no sea el momento en el cual Cristo llega a su vida, pero de igual manera es un gozo cuando este hermano, cuando esta hermana es restaurado, restaurada en el Señor. Pablo en aquel entonces les dice, perdónenlo, consuélenlo, afírmenlo y nunca lo menosprecien. 1 al 2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. 2 Tesalonicenses 3, 14, 15, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Amiga, amigo, hermano en Cristo que estás en esta mañana, como decía nuestro hermano Joel, ¿no? El pecado más grande, la verdad más grande de todos los tiempos, el pecado más grande, la incredulidad a nuestro Dios, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, no creer lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Y ese, hermano, es un pecado del cual también nosotros debemos de reconvenir y debemos de poner el dedo sobre cada uno de los que no conocen a Cristo, porque el destino de cada uno de estos es la muerte. Y no solo una muerte física, sino que una muerte espiritual y eterna. Por lo tanto, aunque usted diga, no, yo no peco, yo nunca he pecado, y como decía nuestro hermano Joel, no, si usted tiene esa preocupación en su mente, si usted alguna vez ha blasfemado contra el Espíritu Santo, es porque todavía no lo ha hecho, es porque usted está temeroso de que nunca suceda eso en su vida. Y esto debe de estar en la mente de cada uno de nosotros. Debemos de estar preparados, debemos de estar listos, aunque usted diga esto no es para mí. Recuerde ese orgullo, esa vanagloria o esa necedad, esa jactancia que hay en nosotros, que quizás usted diga, no, yo no he pecado, hermano, esta porción, esta predicación no es para mí, yo me mantengo siempre firme. Cuide, que no caiga entonces, porque sepa que el Señor no tendrá por inocente al que pisoteare la sangre de su Hijo. Al que vuelva o al que quiera perseverar en ese estilo de vida, el Señor no lo tendrá por inocente. Y usted sabe entonces cómo es que continúa este proceso. Por lo tanto,
Aunque el mundo nos diga que esto es válido, que esto es permitido, que tú puedes hacer lo que te venga en gana, como decía la semana pasada, hermanos, hay una verdad que rige nuestra vida. Y el mundo no tiene esa verdad. Pero lastimosamente usted y yo, que tenemos la verdad, nos comportamos como que allá estuviera la verdad y aquí estuviera la mentira. Y eso, hermanos, es peligroso. Porque la palabra del Señor es la verdad, es la guía, es la lámpara que ilumina nuestro sendero, que nos manifiesta esa luz que penetra en lo profundo de nosotros y nos convence de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestra injusticia, y nos muestra el camino a seguir, y que hay salvación, que hay misericordia en Cristo Jesús. Pero si usted y yo dudamos de eso, ¿dónde encontraremos la salvación que necesitamos? ¿Quién nos va a restaurar de este pecado? Pobre de mí. ¿Quién me salvará? ¿Quién me sacará de este mal en el que me encuentro? Pablo ordena la remoción del pecador como un acto de disciplina y de restauración, no de destrucción. Lo cual subraya la seriedad del pecado y la necesidad de perseverar en la pureza comunitaria. Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la obra mala, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal. Es que no corrigieron al hermano, no lo corrigen, no le dicen nada, ahí anda pecando aquí, pecando allá, ya lo saben. No, pues entonces yo también voy a pecar. No, dice que por cuanto no se corrigen esas cosas pronto, luego todos queremos hacerlas de alguna forma. Todos queremos que sean permisibles y con cada uno de nosotros. Es que no le dijeron nada, no lo corrigieron. Pues yo también, a mí no me pueden decir nada, a mí no me pueden corregir tampoco. Eso es lo que sucede cuando las cosas no se tratan, hermanos, en su momento y en su lugar. Reflexionar sobre esto, abordar nuestros pecados con honestidad y buscar la transformación en Cristo. Hermano, todos pecamos. Aquí no hay nadie que pueda decir yo no peco. Todos hemos pecado de una o de otra manera. El hecho que tu pecado no sea visible no quiere decir que tú estés en un mejor nivel que el otro, que es visible el pecado. Tú también, yo también necesitamos arrepentirnos de esto. Ahora examínate, pruébate a ti mismo, como dice la instrucción, ¿no? Cuando participamos de la cena del Señor. Examínate, pruébate a ti mismo cómo está tu vida. Si estás o no en algún pecado que quizás está escondido en lo más profundo, pero en el cual tú insistes una y otra vez en esto. Quizás nadie se da cuenta, no es visible, pero hay alguien que sí lo sabe. Y de la misma forma como aquel que es visible y viene a querer hacer aquí, adorar y servir, cantar, orar, predicar, lo que sea, para el Señor, eso no es aceptable, no es recibido tampoco, tanto para aquel que es visible como para el que no es visible. Es el mismo pecado. Es lo mismo. Necesitamos entonces, hermanos, examinarnos, reflexionar sobre esto, cada uno de nosotros. Porque en algún momento el pecado, como aquella levadura, te irá consumiendo cada vez más. Y esto no es algo que el Señor espera de sus hijos. Él espera que seamos rectos, santos, que le agrademos a Él en todo, pensamientos, hablar, comportamientos, vestimenta, en todo lo que nosotros hacemos. Debemos reflexionar entonces, hermanos, abordar esto con honestidad y con sabiduría y con mucha seriedad. Porque, como les dije, gracias a Dios, que el Señor nos muestra aún mucha más misericordia a nosotros en esta iglesia de ahora. ¿Por qué? Porque si no, ahorita quizás no sé cuántos jóvenes vinieran entrando a la iglesia y empezaran a sacarnos uno por uno. Porque no hemos sido honestos con el Señor. Oiga bien, no hemos sido honestos con el Señor. Es algo severo. Salmo 28:13 llena nuestros rostros de vergüenza. Ven, vuelve al Señor.
Testifica con tu boca. Busca el nombre de Jehová. Busca hacer lo que el Señor ha pedido que hagamos. Porque no hay otra forma, hermanos, en el que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pueda ser santo, pueda vivir en una unidad, en santidad, en sanidad, si hay pecado en medio nuestro. Mientras alguno de nuestros miembros sea complaciente, permisivo, indulgente hacia lo que Dios abomina, hermanos, nuestro perfume apesta. No es como este olor fragante del incienso, de las oraciones de los santos que sube delante del trono del Señor en aquel entonces. Mientras usted y yo seamos complacientes, permisivos e indulgentes con lo que Dios abomina, con lo que Dios rechaza, nuestro perfume apesta. Y qué feo es estar a la par de alguien que en lugar de oler agradable, apesta. Necesitamos quizás darnos un baño de vez en cuando, o todos los días. Eclesiastés 10:1 se los leí, ¿no? Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, y así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y recuerda, Cristo dijo que no podemos servir a dos señores. O sirves a la carne o sirves al Espíritu. ¿Para quién estás proveyendo hoy? Todo lo que tú haces en tu vida, en tu día a día, ¿a qué provee? ¿Qué alimenta? ¿El espíritu o alimenta la carne? Hermano Joel dijo, no hay un término medio en el servicio del Señor. O sirves al Señor o sirves al diablo. O provees a la carne o provees al espíritu. Pero no puedes servir a los dos señores. Confiesa tu pecado el día de hoy. Confesemos nuestro pecado el día de hoy. Y apartémonos de ello. Abominemos, así como Dios abomina la iniquidad, la impiedad, la injusticia. Usted y yo abominemos, desechemos, expulsemos ese pecado de nuestra vida. Sea cual sea. Pensamientos, dichos, formas de vivir, formas de andar. Sea lo que sea, expúlselo de su vida. Usted tiene autoridad para hacerlo. Si no lo hace, no es porque no tenga la autoridad, es porque usted está siendo permisible, está siendo bondadoso. Le está sobando la cabeza al pecado, porque es su gran amigo, su gran camarada, su chero de toda la vida. Pero Cristo nos hizo nueva criatura. Cristo nos hizo una nueva persona. Por lo tanto, ¿para quién estás proveyendo hoy? ¿Qué es lo que está alimentando tu día a día? En la semana, hermanos, expulsen al tal, entréguenlo a Satanás, expulse ese pecado de su vida antes que el pecado lo expulse a usted de la comunión con el Señor. Deseche esa vida antes que esta vida lo deseche a usted de la comunión con el Señor. En aquel día estaremos reunidos. Y muchos dirán, Señor, Señor. Y Cristo va a decir, no los conozco. Pero Señor, hicimos milagros, echamos fuera demonios, te cantamos, leíamos, adorábamos, predicábamos, enseñábamos. Apártense de mí. Y él dice, hacedores de maldad. Y van a ir al lago de fuego. Desechemos este pecado antes que el pecado nos deseche a nosotros. No basta solo confrontarlo, no basta solo con que te mires al espejo, como les decía cada mañana, no, sino que, como dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que sea amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No hay término medio. O somos amigos o somos enemigos. O somos hijos o somos criaturas. Pero no podemos ser ambas cosas. Creación o hijos de Dios. Hay una marcada diferencia. El hijo de Dios es el que tiene a Cristo en su corazón, le confiesa con su boca y le obedece.
Cristo nos manda entonces, hermanos, Dios nos manda entonces a confesar nuestros pecados, a ponernos a cuentas con Él, a apartarnos de esta vida y a expulsar toda esta serie de cosas que nos apartan del Señor, que nos impiden estar agradecidos, que nos impiden disfrutar, que nos impiden gozar de la comunión que tenemos con Cristo unos con otros. ¿O no se ha preguntado usted en algún momento, oye, pero yo veo al hermano, la hermana que siempre viene quizás triste o viene con cabeza agachada, o lo vemos servir, lo vemos hacer algo, pero anda enojado, empurrado todo el tiempo? ¿Cuántos nos hemos preguntado eso? Bueno, puede ser que una consecuencia sea el pecado. Por lo tanto, el pecado nos está robando el gozo de servir a nuestro Dios. Y entonces, hermanos, no lo estamos haciendo con alegría, con sencillez de corazón. Y recuerde que el Señor nos manda a hacer todo como para Él. Que el Señor nos ayude, hermanos, en esta vida a poder estar a cuentas con Él. Como terminábamos la semana pasada, que si nuestros pecados fueran negros como la grana, fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos. Nuestra vida, nuestro corazón vendrá a ser blanco al confesar al Señor nuestros pecados, de manera que nuestra vida será restaurada, andaremos en gozo, andaremos sin temer del mal, disfrutando de la protección y de la providencia de nuestro Dios, en que todo lo que venga a nuestra vida será para el bienestar, para lo bueno que el Señor ha estipulado y ha pensado para cada uno de nosotros. Pero esto comienza, hermanos, teniendo nuestro corazón y nuestra mente, nuestro cuerpo listos, dispuestos para el Señor. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque como ella dice, Señor, tú estás atento a nuestras súplicas y a nuestros ruegos, Señor. Y ahora queremos rogarte, Padre, queremos suplicarte, Señor, que nos ayudes a examinarnos, Padre. Que pases, Señor, ese examen sobre cada uno de nosotros, Padre. Y que si tenemos un área de nuestra vida en la cual estamos fallando, Señor, en la cual no hemos sido honestos contigo ni con los hermanos, sino que estamos, Señor, viviendo en un estilo de vida pecaminoso, Padre, yo te pido que nos ayudes, Padre Santo, que nos examines y que nos traigas eso a nuestra mente y a nuestro corazón, la convicción, Señor, de arrepentirnos y apartarnos de ellos, Señor, y reconciliarnos, pedirte perdón por ello, Padre. Porque no queremos, Señor, ni estamos quizás dispuestos de alguna manera, Señor, a afrontar la vida fuera de ti, Señor, fuera de la comunión con los santos, fuera de este lugar donde, Señor, compartimos de tu amor, compartimos de la alabanza, compartimos de tu misericordia, Señor, compartimos el cuidar unos con otros, el levantarnos, el ayudarnos unos con otros, Señor. No queremos, Señor, estar en esa situación, Padre, porque si nos cuesta aún estando dentro, afuera es mucho más difícil todavía, Padre. Por lo tanto, ayúdanos, examínanos, convéncenos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, que tengamos la voluntad, Padre, porque la autoridad tú nos la has dado, pero que tengamos la voluntad de rechazar este pecado, Señor, de ahora en adelante, o este estilo de vida de ahora en adelante, Padre, y que estemos dispuestos a vivir única y exclusivamente para ti, Señor, que al levantarnos nuestra oración sea, Señor, permíteme hacer tu voluntad, ayúdame, dame fuerzas para hacer tu voluntad, y al acostarme al atardecer, que yo pueda decir gracias, Señor, porque me ayudaste, me fortaleciste, me tomaste fuerte de la mano, de manera que pude resistir al diablo, Señor. Y él huyó de mí. Ayúdanos, Padre, a que en esta vida, Señor, seamos estos hijos tuyos, por los cuales tú enviaste a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, Padre. Por aquellos que creemos en ti, Padre, para que seamos libres de las cadenas del pecado. Y de esta forma, Señor, ser estos embajadores tuyos acá en la iglesia, fuera de iglesia, en casa, en trabajo, en cualquier lugar donde nos encontremos. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, que proclamen la verdad de tu palabra. Con su vida, con su mente, con sus fuerzas, con su corazón, con sus palabras, Padre.
Ayúdanos, Señor, a ser este hijo tuyo que tú quieres y esperas que seamos. Gracias, Padre, por ello. En el nombre de Cristo Jesús.